Llegamos hoy a este Viernes Santo, día que Jesús entrega su vida por ti y por mí en el Monte Calvario. En cada Eucaristía se renueva el sacrificio que hoy conmemoramos en la iglesia. Vamos a adorar esa cruz, ese símbolo del cristiano, ese símbolo de la vida, ese símbolo de la redención. Y vamos a comenzar el día de hoy en oración diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Pues del árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo entero. Que el Señor se apiade de nosotros y nos bendiga, que nos muestre su rostro radiante y misericordioso. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Pues del árbol de la cruz ha venido la alegría para el mundo entero. Canta, oh lengua jubilosa, el combate singular en que el Salvador del mundo, inmolado en una cruz, con su sangre redentora a los hombres rescató. Cruz amable y redentor, árbol noble, espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Cuando Adán, movido a engaño, comió el fruto del Edén, el Creador compadecido desde entonces decretó que un árbol nos devolviera lo que un árbol nos quitó. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Quiso con sus propias armas vencer Dios al seductor, la sabiduría, la astucia, fiero duelo le aceptó para hacer surgir la vida donde la muerte brotó. Cruz amable y redentor, árbol noble espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Cuando el tiempo hubo llegado, el Eterno nos envió a su Hijo desde el cielo, Dios eterno como Él, que en el seno de una virgen carne humana revistió. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Hecho un niño está llorando de un pesebre en la estrechez, en Belén la Virgen Madre en pañales lo envolvió, y allí al Dios potente, pobre, débil, párvulo. Cruz amable y redentor, árbol noble, espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Cuando el cuerpo del Dios hombre alcanzó su plenitud, al tormento libremente cual cordero se entregó, pues a ello vino al mundo a morir en una cruz. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Ya se enfrenta a las injurias, a los golpes y al rencor. Ya la sangre está brotando de la fuente de salud. En qué río tan divino se ha lavado a la creación. Cruz amable y redentora, árbol noble espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Árbol santo, cruz excelsa, tu dureza blanda ya, que tus ramas se dobleguen al morir el Redentor, y en tu tronco suavizado lo sostengas con piedad. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Feliz puerto preparaste para el mundo náufrago y el rescate presentaste para nuestra redención, pues la sangre del Cordero en tus brazos se ofrendó. Cruz amable redentor, árbol noble espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Que leemos jubiloso la augusta Trinidad, nuestra gratitud inmensa por su amor y redención, al eterno Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la liturgia de hoy, realmente el Evangelio es la Pasión según San Juan. Se lee a coro de 3 voces, el sacerdote acompañado de 2 lectores. El sacerdote hace la voz de Cristo y los 2 lectores hacen tanto la narración como las voces del pueblo, apóstoles, Pilato, todo esto. Es una lectura bastante amplia. Vamos a ver hoy, a leer una síntesis de los 4 evangelios, las 7 palabras de Jesús. Entonces esto es tomado de los santos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gloria a ti, Señor, por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos. Gloria al Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. La gente estaba allí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo: Si salvó a otro, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, le ofrecieron vino agridulce diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque había sobre la cruz un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaban: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿No temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió:
Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Alzó al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. A eso de las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña y una esponja empapada con aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tiniebla hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo: realmente este hombre era justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Esto se cumplió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con los aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cátedra de las 7 palabras, último discurso de Jesús, desde el ambón de la cruz, desde el altar de la cruz. Una cátedra de amor y de ternura, y donde de verdad se resume lo que es la síntesis del Evangelio. Siempre conservamos con mucho cariño las últimas palabras de nuestros seres queridos cuando mueren. El último que dio fue esto: llamó a fulano, nos hizo este encargo, nos hizo prometer tal cosa. Y Jesús también tuvo sus 7 palabras. Nuestro Padre Jesús también tuvo esas últimas palabras de la agonía, cargadas de un mensaje para cada uno de nosotros. Y esta primera palabra es de perdón. Ese perdón que nos incluye a todos. Perdón que incluye a los que estaban matando, que no sabían lo que hacían. Y también a nosotros, que por nuestro pecado Jesús se vino a sacrificar. Palabras de misericordia, no de condenación. Muchos mueren maldiciendo y dando improperios contrarios. Jesús muere dando palabras de amor y de perdón. Nosotros a veces, los cristianos, nos encargamos de condenar a nuestros hermanos, decir: este no se salva por eso. Jesús, en cambio, pidió la salvación para todos. Luego vienen los 2 ladrones. Aquí vemos la segunda palabra. Un ladrón reta a Jesús en soberbia y le dice: sálvanos. Y el otro humildemente reconoce la culpa y dice: mira, este es inocente, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos.
y humildemente no se atreve a pedir nada a Jesús, sino acuérdate de mí. No le pide nada, en realidad. Y Jesús, que nadie lo gana en misericordia, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tanto quiere nuestra salvación el Señor, que aún en el último momento de la muerte, si nos volvemos a Él de corazón, puede darnos el perdón y la salvación. Después viene esa tercera palabra. Juan, el único discípulo que se había escondido, que había permanecido allí con María, su madre, y con las mujeres que lo seguían. Y María, que estaba quedando sola, María, que estaba sufriendo en su corazón todo lo que Jesús sufrió en su cuerpo. María, la corredentora del género humano, quien sin entender nada lo acepta todo. Y a esa le dice Jesús: mujer, he ahí a tu hijo. Pues significativo aquí el término mujer. María es la nueva Eva, la nueva madre de los vivientes. Y así como con el ángel Gabriel acepta ser la madre de Jesús histórico, ese Jesús hombre, ahora en la cruz acepta ser la madre del Cristo místico, que es la iglesia. María es la madre del Cristo total, el Cristo histórico más el Cristo místico de la iglesia. Y en la persona de Juan fuimos hechos todos hijos de María. No acepta esa maternidad. Juan representaba a la iglesia, a la que Jesús le entregó todo, incluso a su propia madre. La prueba más fehaciente de María: no tenía más hijos. Se la deja al cuidado de Juan, un extraño, porque no había más personas que la pudieran representar, que la pudieran cuidar. Vemos esa cuarta palabra donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se pareció al hombre en todo, incluso en sentirse solo, en sentirse abandonado de Dios, en sentirse injustamente ajusticiado, en sentir la soledad, en sentir la agonía y el miedo a la muerte. Toda la persona que agoniza siente este conflicto existencial, y Jesús fue tan igual a los hombres que lo sintió plenamente. ¿Quiénes son las palabras más humanas de Jesús? Sentirse abandonado de Dios, sentir ese miedo a ese cáliz que lo atormentaba. Para venir la quinta palabra, que es también muy humana, mucha misericordia: tengo sed. Y en su sed le dieron a beber vinagre. Jesús podía, como Dios, hacer que lloviera un torrente de la misma cruz, pero quiso llamar al hombre a misericordia, quiso a que el hombre se compadeciera de él, quiso necesitar de los demás humanamente. Cuántos moribundos que piden agua, y hoy ponemos a todos los que agonizan para que compartan la gloria de la resurrección de Jesús. Y no solamente esa sed del cuerpo, comprensiva por los golpes, por la fiebre, por las heridas, por el calor, sino también sed de amor del hombre. Esa sexta palabra donde Jesús dice: todo está consumado. Jesús pudo cumplir con todo lo que el Padre le había asignado, cumplió su misión. Aquello que estaba escrito, aquello que el Antiguo Testamento profetizó, tuvo su cabal cumplimiento en la persona de Cristo. Ahora también nosotros, al momento de la muerte, podemos decirle al Señor que cumplimos con la misión que nos dio en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras labores cotidianas. Y por último, Jesús se entrega a su Padre: Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Y ya lo había dicho Jesús la noche anterior: salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El Padre se entrega habiendo cumplido su misión. Muchos personajes rondan la pasión de Cristo. Tenemos Judas, que nos entrega y lo vende por 30 monedas de plata. También nosotros muchas veces vendemos a Cristo poniendo nuestros intereses humanos por encima de los espirituales. No solo fue Judas solo, también nosotros lo hacemos. Tenemos a Pedro, quien lo niega. Muchas veces nosotros también negamos a Cristo. Nos da pena parecer en el camino de Él. Somos Pilato. Pilato sabía que Jesús era inocente y sin embargo se lava las manos por conservar su cuerpo y lo entrega a la suerte de los demás. También nosotros cometemos ese pecado de omisión y muchas veces nos callamos y permitimos la injusticia a nuestro alrededor por conservar nuestro puesto, por conservar nuestra posición, por miedo al que dirán, por miedo a que también me involucren en el problema. Muchos somos Herodes, nos burlamos de Dios, solamente esperamos ver grandes prodigios y que tenemos deseos egoístas y avariciosos para con el Señor. Muchos somos Caifás, capaz de todo por conservar una posición, soberbios, solamente pendientes de mí mismo, capaces de llevarnos el mundo por delante. Muchos serán también como los apóstoles, que aún con miedo, aún sabiendo que amaban a Jesús, pero por miedo se esconden.
Muchas veces nos acogemos al silencio, a la comodidad, para no luchar por el bien. Muchos seremos como el mal ladrón, Yesta, que aún sabiendo que procedemos mal, pero nos creemos merecedores de todo y más bien culpamos a Dios de nuestras situaciones que son producto de nuestros pecados. O seremos más bien como Dimas, humildes, que reconocemos nuestra falta y pedimos perdón. O como ese centurión que sabe reconocer su error y decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O somos como estas santas mujeres que están allí fieles, expuestas ante todo peligro, allí al pie de la cruz, consolando a Jesús. O somos como María, que lo acepta todo en obediencia de fe, aún sin entender nada. O como Verónica, que tuvo compasión del pobre sufriente, del que agonizaba, y le seca el rostro con un manto. O esas sagradas mujeres de Jerusalén que se quedan llorando en el camino, lamentándose de lo que pasó, y Jesús le dice: no lloren por mí, sino más bien por sus hijos, porque si esto hacen con el leño verde, que no harán con el seco. Efectivamente, si eso hicieron con Jesús, ¿qué queda para nosotros? Pero la posición no es quedarnos llorando en el camino, sino tomar verdaderas actitudes de riesgo, luchar por un mundo mejor, luchar por nuestra propia salvación. Somos Nicodemo o José de Arimatea, que habían estado ocultos por miedo, al parecer que les faltó decisión para estar más de frente con Jesús, porque tenían miedo, porque el miedo no les dejaba dar el paso a conversión, pero sí en el último momento tomaron la decisión y no les importó parecer como amigos de Jesús y le dieron sepultura aun cuando ya es muy tarde. ¿Cuántas veces en una familia no tenemos miedo a decisiones trascendentales, a dar el paso de reconciliarnos con nuestro padre, a intervenir en ese problema de familia, y ahí sí se muere el papá y ahí sí tomamos la decisión y salimos al frente de la batalla, pero cuando ya quizás es muy tarde? Entonces, ¿con qué personas nos identificamos? ¿Quiénes somos? Es una buena pregunta en este Viernes Santo.